Buenas noches. Más para la izquierda, aquí puedo girar. Quita la raya esa. ¿Cómo? Quites la raya esa de la izquierda y me pongas a mí un poco más abajo. Ya. Ahí está. Bueno, agradezco que tengáis oídos para el Dharma. ¿Algún comentario o propuesta? Alguien dice, no se oye, no se oye. Decía que agradezco que haya oídos para el Dharma y que si proponéis alguna cosa. Si no, empezamos. Sobre las sesines, primera sesín. La primera sesín, las primeras son una prueba para los asistentes nuevos que establecen los primeros contactos y se dejan sorprender por afirmaciones que no comprenden, siendo su ego el protagonista, mejor dicho, el traductor. Este estado de dependencia y manipulación del robot habría de ser o habrá de ser al menos observado, ya que no controlado. Por eso la postura más prudente para el principiante es mantenerse en silencio. Supongo que este razonamiento es justo. Si vas a un sitio y no conoces el idioma, cállate, no hagas preguntas, no hagas afirmaciones que no tengan nada que ver con lo que se habla. Aunque a ti te parezca que sí, pero eso es una autoafirmación. Hablar sin saber, hablar por hablar, mover la lengua. Leer la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente o la formación del ego que tenéis en el apéndice de todos los libros es muy útil si se lee reflexivamente, porque, como dice el título, 12 niveles de encadenamiento construyen, edifican el ego y por lo tanto los deseos, las ilusiones, etc. Continúa siendo un buen principio para desarbolar al personaje. Los emails que estoy recibiendo tras las sesines hacen referencia a su utilidad a la diversión, a las novedades, emociones, energía que no solamente se manifiesta durante la sesión, sino los días posteriores. Al saboreo de muchos instantes, momentos de novedad, de apartamiento del propio ego.
por estas manifestaciones, pues estamos agradecidos. Es una manera de seguir las instrucciones que se dan con frecuencia con respecto a manifestar, escuchar el propio pensamiento, llevarle a las manos, explicarse. Son observaciones sobre el ego que poco a poco irán dispersándose hasta que Fan-Sin, el estado de alerta, se establezca de una manera natural. Es oportuno hablar aquí, entonces, alargarlo con el tema del orgullo, que parece una palabra anticuada, ya no se usa. Cuando hablamos de orgullo personal, de amor propio, utilizamos expresiones demasiado abstractas. Cuando somos jóvenes creemos que el mundo comenzó cuando nacimos, decía un maestro. Todo lo que pensamos o hacemos nos parece que está bien. Las diferencias con otros son errores ajenos. Desconocemos la mayoría de las cosas, pero tenemos opinión. Entramos en conflicto solo por contraste, como borregos jóvenes que se entrenan. Solo la experiencia de las pérdidas y los sufrimientos nos harán bajar la cabeza, pero mientras tanto lucharemos y lucharemos, como ocurre en todas las especies. Poco a poco podemos ir reconociendo cómo funciona la autoimagen, el no me toques la moto, yo soy así, que va perfilando un retrato de nuestro ego. El que me quiera que me busque, el que me quiera que me acepte tal cual soy. Y entonces resulta que se está construyendo una enorme barrera comunicativa y así nos presentamos creyéndonos alguien, a veces burros cargados de ciencia, pero totalmente ignorantes de la realidad. Jugamos el juego que le toca al personaje en una película que no ha escogido, porque no tiene libertad ninguna, puesto que su aprendizaje ha sido condicionado por miles y miles y miles y miles y miles de momentos, desde antes de nacer incluso, en la familia, en la escuela, en la calle, en la cama, en la universidad, en sus trabajos, oficios, aficiones y demás quehaceres. Siempre estamos diciendo, hablando de nuestro personaje, de nuestro robot, de esa caricatura que no tiene nada que ver con lo que, no digo el que, digo lo que realmente somos. ¿Alguna pregunta?
Han entrado José, Gisai y Francisco. 29. Tomás. Estaba diciendo que si hay alguna pregunta o aclaración al respecto. En varias charlas he insistido sobre el aislamiento a que nos somete el ego. El orgullo es una identificación, el resultado de una identificación de yo con mi ego. Esto aísla nuestros contactos con la realidad porque antes del contacto ya está programado, ya está deseado, ya está dentro de la cadena de las adicciones. Repito que las adicciones no son solo las adicciones a los productos químicos, sino a cientos y cientos y cientos de cosas de las que somos inconscientes. A algunos les extrañan estos rituales, vestimentas, etcétera, que no son más que ayudas, nada esencial, pero mantienen sus propios rituales, con saludos, con ropas, con comidas, con preguntas, con multitud de detalles de los que está hecha la vida cotidiana, o mejor dicho, la existencia del día a día. No podemos llamar vida a eso. Llamar vida a la existencia es autoengaño. Es una perspectiva equivocada, que nosotros llamamos ignorante, es decir, alejada de la realidad. Como decía antes, una película de la que formamos parte interesada, es decir, creyendo que logramos algo importante, jugando ese papel, que salimos ganando, que si no jugásemos ese papel, ¿qué otro papel podríamos jugar si no sabemos cuál? Pero es investigable poco a poco todo esto, poco a poco. Ni coger, como decía el maestro Norita, ni coger ni dejar nada, solo practicar, y el camino se irá abriendo bajo tus pies. ¿Algún comentario? ¿Estáis la pareja de Madrid? Que pedía información, que quería contactar. Ha entrado Tonino. Tonino, eso me suena, ¿no? 30. Difícil. Vamos a ver, con este título quería deciros a los amigos Inansha, que así se llama a los refugiados, a los que han dado el paso
del refugio en Buddha Dharma Sangha, de entrada en la corriente de Daidoji. Quería deciros, Hinansha, que es muy difícil practicar las enseñanzas estando aislados. Esta vez no me refiero al aislamiento al que nos somete nuestro ego. Me refiero al aislamiento de los que vivís muy lejos, en cualquier parte de España, como algunos de nuestros Hinansha, refugiados, o de Sudamérica. Es muy difícil. Por eso me alegra saber que la toma de refugio puede ser una ayuda y esta tecnología que nos facilita estar en contacto, aún estando muy lejos, de internet, de las charlas, de que os podáis bajar gratis mis libros, de que intentéis, charlando con algún amigo, poder practicar juntos y hacer un pequeño grupo de simples curiosos, o quizá convencidos un día de que ese puede ser un buen camino, y una buena manera de vivir. Este templo, hijo de Todenji, el templo donde recibí la ordenación de manos de el honorable Buda Narita, que fue mi maestro durante más de 20 años. Por eso digo, refugiarse en la corriente como del río de Daidoji, que es el nombre de este templo. Así que los días 15 y 30, a mediados o a finales de cada mes, que es cuando tenemos sesshin, podemos hacer zazen sentados con una sola mente. Y con periodicidad encontrarnos o hacer lo posible por encontrarnos alguna vez estos lejanos Hinansha en las sessines, haciendo ellos un gran esfuerzo desde donde están, Valencia, Andalucía, Barcelona, León, incluso Perú, Chile, Argentina. A todos os tengo presentes y recibo con agradecimiento vuestros email y los contesto con toda mi compasión posible, enviándoos mi espíritu transmitido desde Buda, de maestro a discípulo. Necesitaréis gran confianza en vuestra propia naturaleza. Y cuando dudéis de vuestra propia naturaleza, recordad que estáis dudando de las montañas, del mar, de los ríos, de los animales, los insectos, las aves.
y toda clase de seres. Y ese es el momento de zambullirse en la práctica, cortar con la duda de esa manera. Y además con continuidad. Un abrazo de padre a hijos en el Dharma. Persistid, persistid, persistid. Algún día os veré a todos, al menos una vez. Difícil, muy difícil. Y el hecho de que sea difícil habla de vuestro esfuerzo, de vuestro coraje, de vuestra gran capacidad, de vuestro Bo-Dai-Shin, el espíritu del despertar. Imparable, imparable, imparable. No hay obstáculo posible para una naturaleza que emerge, una naturaleza que es alimentada con las enseñanzas de Buda. Así que seguid enviándome vuestras experiencias. A veces no contestaré, a veces poco, a veces... pero creed que pongo todo mi interés. También quiero pediros a los que practicáis en vuestras huertas que periódicamente me mandéis fotos que no sean panorámicas solo, sino de detalle. Es un diálogo, un contacto que me interesa mucho porque ahí os voy a ver a vosotros. Y mi tercera petición es que los del sur me busquéis pimentón choricero. Pimentón choricero. Me traigáis una bolsita que por estas tierras no se encuentra. Cinco Sampai Gairo y Dantoko Yusui Gasei Sampai. ¿Algún comentario? 5. Anotado el pimentón, gaso. Tonino. Gaso de corazón a corazón. ¿Alguno más? Una vez más sobre las tres disciplinas de Daidoji, que recomiendo a los nuevos, a los curiosos, practicar. Y quiero decirles que también forman parte del cosmos. Son mejorar el mundo en el que vivimos, al menos no empeorándole. La medida, la higiene, el reciclado afectan a los demás,
vegetales, animales, humanos, y os pido que lo miréis desde este punto de vista. Es una práctica, no es un grano de arroz. Las interpretaciones personales de los fenómenos según los propios intereses. Cuando utilizamos la psicología en relación con nuestros intereses, nos enfrentamos unos con otros, porque hay diferencias en la personalidad. Eso no es fusión, es alejamiento y destructividad en lugar de cooperación. No discutamos porque no se puede imponer por la fuerza la experiencia de la práctica. Dediquemos esa energía a practicar. Busquemos la fusión sin saberlo, sin proyectarlo, a través de la práctica que es al mismo tiempo realización. ¿Algún comentario? Y en esta misma dirección del beneficio hacia todos los seres, pues uno más sobre los animales, el marcaje, esa crueldad que se sigue haciendo con hierros al rojo. Hace más de 50 años que puede hacerse tatuándoles. ¿Por qué hacerles pasar por el estrés de la persecución, la enganchada, la agresión, tirarles al suelo, el dolor? Cuando hay dardos anestésicos, ¿por qué mantener ese dolor, en muchos casos, a pacientes humanos cuando ya ha cumplido el dolor su función de aviso, de señalamiento, de signo o de síntoma? ¿Alguna cosa? Algo sobre el cómo, el por qué y el para qué, si nos fijamos bien,
¿Por qué hacer las cosas? ¿Para qué perseguirlas? Desde el punto de vista del Zen, son consecuencias del cómo, no son causas, son consecuencias. Cualquier por qué sería un prejuicio. Y un prejuicio además egótico. Procedería de un ego no liberado, de un ego cuyos objetivos son los logros, las ventajas, los beneficios. Que observe cada uno su propia conducta, que lo haga con seriedad y verá que tras un aparente altruismo se busca un beneficio mayor. Así que, ¿cómo vamos a explicar la acción desde un prejuicio? ¿Cómo nos vamos a convencer a nosotros mismos? ¿Qué trampas tenemos que hacernos? Nos damos cuenta de que cualquier ¿para qué también es una fantasía? ¿Cómo vamos a saber de los resultados de ninguna acción? Si liberamos la acción del por qué y del para qué, nos quedamos con el cómo. Cómo hacer las cosas es la clave en el Zen. Descondicionadamente. El fundamento de la acción es empírica. Es libertad sobre los sentidos. Transparencia de la experiencia sensorial natural. Esto no se llega en 4 días, pero es tan divertido y tan satisfactorio desde el primer día que nos atrae cada vez más. Así que, ¿por qué y para qué? Claro, me refiero a ciertas acciones, no ¿por qué abro la puerta? Porque quiero salir, consecuencia salgo. ¿Para qué? Para salir. Pero hay una manera de abrir las puertas y cerrarlas que es una manera zen. Y hay una manera vulgar que no es zen. Por lo tanto, cada acción puede ser práctica. ¿Qué quiero decir? Hacer las cosas como mejor sepamos. No se puede abrir o cerrar una puerta o un grifo de cualquier manera. No se puede hacer porque sea mi costumbre esta. Tampoco con la disculpa de que así lo aprendí o me lo enseñaron. No. Si te crees mayor, como para tener conciencia de tus hechos, cierra las puertas, abre las puertas con delicadeza, con medida, con ritmo, con la fuerza justa, con gran atención. Fijémonos, práctica cotidiana, cada cosa, cada gesto nos remite a la realización de nuestra naturaleza. Y esa es la enseñanza de Buda.
Otro ejemplo. Por este motivo agradezco a quien ha dado uno de estos días un fuse con los billetes del donativo planchados y bien doblados. Este estaba practicando. Los que no lo hicieron así no fueron conscientes, perdieron un tiempo muerto, estuvieron muertos durante ese tiempo. En las cosas más sencillas, o con las cosas más sencillas podemos estar practicando todo el día, distraernos, practicar, estar centrados en nuestro propio centro, y nuestro propio centro es nuestra naturaleza. Bueno, ahora que estáis ya medio dormidos, haría una pregunta para la cual hay que estar medio dormido. ¿Hablar es acción? ¿En qué casos hablar es una práctica? Si el Zen es acción, sobre todo es acción, hablar es una acción, practicamos hablando. El que quiera que me escriba, que le mande a Soken su experiencia. Bueno, volvamos sobre el amor, entre comillas, que bastantes estáis interesados en esto y periódicamente entregamos un poco más. Uno de estos días pasados decía que sería interesante para el ego hacerle evolucionar un poco recopilando mis comentarios, juntándoles, porque aun tratándose de ideas, al menos estarían un poco más actualizadas, un poco más cerca de la realidad. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero? Pues solo a lo razonable. ¿Esto es Zen o no es Zen lo razonable? Por ejemplo, algunas condiciones indispensables para que haya amor entre dos seres son el atractivo inexplicable, la afinidad en los gustos, el agradecimiento, la complementariedad, dictada por el cerebro, por cierto, no por la voluntad. En cuanto a genes, es decir, que el otro aporte los genes que yo no tengo, o las genialidades que yo no tengo, y sobre todo, la admiración. ¿Cuándo admiramos a otro? La admiración es seguramente una de las fuerzas
de atracción más grandes. Para el amor. ¿Y qué nos admira más que la valentía de buscar los cambios, de intervenir en nuestra propia evolución, individualmente, no socialmente o científicamente o literariamente o artísticamente o... No. ¿Sabéis a lo que me refiero? Me refiero a decisiones serias, no a decisiones que parecen serias, que no son contrastadas, que en el fondo son intereses disfrazados. Bueno, ahora algo difícil. El Satori son las ilusiones. Pero esto debe entenderse como las emociones sin ego. El Satori son las ilusiones. Pero no habíamos quedado en que los deseos y las ilusiones eran algo a sobrepasar. Sí, pero yo no estoy hablando de esas. La montaña, primero es la montaña, después no es la montaña y después es la montaña, pero no es la misma montaña. Las ilusiones primero son ilusiones, después no son ilusiones y ahora vuelven a ser ilusiones, pero no son las mismas ilusiones. No podemos vivir sin ilusiones. Hay ilusiones auténticas y hay ilusiones falsas. Atención, cuando las cosas retroceden y el ego avanza, hay falsedad. Cuando las cosas avanzan y el ego retrocede, hay iluminación. El Satori son las ilusiones, pero en estas circunstancias. Otro punto que merece reflexionarse. Pero en las ilusiones del amor hay algo idéntico en las ilusiones anteriores y en las ilusiones posteriores. Hay algo que no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué hay una parte que es la misma? No digo una repetición, al contrario, digo hay una frescura genuina, original. Una dulce pasión. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué cambio? Es que no ha habido cambio. ¿Lo digo, no lo digo? ¿Preferís buscarlo solos? Me conformaré con que reflexionéis sobre ello. El origen del ego está en la propia naturaleza. El origen del ego es naturaleza y por ser naturaleza es idéntica en cada ilusión amorosa. Digo amorosa. Otras ilusiones, no. Otras ilusiones, sí. La gracia está en experimentar los cambios.
Así que el origen de las ilusiones antes de dejar de ser ilusiones y después de ser ilusiones es que el origen es el mismo, nuestra propia naturaleza. Es la evolución en el camino la que hace que las cosas retrocedan, que las cosas superfluas retrocedan. Y el ego avance. Pero es la práctica la que hace que el ego retroceda y las cosas avancen. Útil, ¿no? Esto puede responder a muchas preguntas que todos tenemos planteadas sobre la autenticidad de nuestros contactos, de nuestras relaciones, de nuestras emociones, sensaciones, ilusiones, afectos, etc. Esto merecería un congreso. ¿Qué? ¿No os ha llegado? El zen es acción, pero es acción útil. Sirve para vivir. Buda se esforzó porque se hizo la pregunta de ¿y para qué tanto sufrimiento? De los humanos. ¿Es que sirve para algo? Le llamaron el gran médico, el curador de mentes. A los monjes chinos del Zen, del Chan, les llamaban lo mismo. Y cualquier médico está tomando los signos y los síntomas como indicadores de una enfermedad que habrá de curar. Fijémonos que todo se parece. ¿Alguna pregunta? 28. Ha salido alguien. Se aburría. Los chicos de Madrid no contestaron, ¿no? Bueno, los que os mantenéis despiertos, a lo mejor por eso no tenéis nada que decir. Los que se mantienen dormidos no están dispuestos a revisarlo. Por eso se han dormido. Así que si no te has dormido es que estás dispuesto a revisarlo. Vamos, que me canso. ¿Qué hora es? Y 5. 11 y 5. Se han dormido o qué, no sé qué habrá ocurrido. Algún gas que han echado por ahí. ¿Tú crees que están dormidos o despiertos? No lo sé. No lo sé. Bien. Isaac. Para pensar sin pensar despacio.
Para pensar sin pensar, despacio. vayamos despacio, quiere decir. ¿O qué? ¿Hay alguna coma? No. Para pensar sin pensar despacio. Para pensar sin pensar despacio. Pensando deprisa. ¿Eh? Pensando deprisa. Para pensar sin pensar despacio. ¿Despacio el qué? Si es pensar despacio, Muchas cosas para reflexionar. no vale, muchas cosas para reflexionar. Pensar despacio o pensar deprisa es pensar. Pensar sin pensar, Yisai, pensar sin pensar, es pensar. Eso es el pensar isirio. Pensar sin buscar nada, sin querer nada, sin pretender nada. Entonces tu naturaleza te sube a la mente pensamientos de mayor profundidad, de mayor alcance, de mayor lucidez. David, saca el Kyosaku para que la gente despierte. David, Yisai Gaso. los sutras, el Kyosaku, ¿qué? ¿Qué más? Yisai Gaso. Yisai Gaso. Vilma, soy nueva, te estoy escuchando. Soy nueva y te estoy escuchando. Gaso. Vilma. Dosín, ni dormidos ni despiertos. Gaso y Sampai. Isirio, Gaso por tu compasión. Sí, a Oviedo ha llegado, incluyendo tu calidez, Gaso. Cuando penséis algo sobre si la acción es práctica, os voy a ayudar un poco. La no acción puede ser práctica también. Dosín, quería decir ni dormido ni despierto, en singular. Leed en vuestra mente, es fácil. Gen dice que sí. Leed en vuestra mente. No inventéis una pregunta. Leed en vuestra mente. Yisai sí. Isirio, Gaso. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta, Saber? Si la no acción. Si la no acción puede ser práctica. ¿Y la que hacía antes era cuál? No la recuerdo. Sí. Dantoku, la práctica lo abarca todo. La acción y la no acción, Gaso. La acción y no la acción, Gaso. Y la no acción. Sí. Y la pregunta era si hablar puede ser práctica. Eso es. Hablar es acción, es decir, acción desde el punto de vista zen,
es práctica, y no hablar es práctica, es acción. Pensar puede ser acción, puede no serlo. ¿En qué casos? Estudiar un poco eso. Y Sirio, Gaso, es el hacer no haciendo. Claro, así nada queda por hacer. María Jesús, sí, Gaso. Tonino, ¿estar atento es practicar? Pregunta. Es practicar la acción, la atención, ¿verdad? La atención no tiene dueño, a menos que tú se la pongas, es una facultad de la mente. Entonces, si pones atención en un logro, la estás mal utilizando. Si pones la atención en una práctica, la estás bien utilizando. Tonino Gaso. Sobor. Hablar con palabras justas es práctico. David, aquí a uno le parece que hablar y no hablar será práctica si lo personal es evitado. Gaso. Es lo mismo practicar con la mente que practicar con el cuerpo. Isai. Sí, porque mente y cuerpo es lo mismo. Kusu. El Zen es práctica, el Zen es acción, la práctica es acción. No hay dualidad, ¿no? Tonino, la escoba no barre con la mente. El cuerpo sin cabeza. Bueno. Cubió. ¿Es que se puede practicar solo con la mente o solo con el cuerpo? ¿Como si fueran dos entes separados?
7 hojas de papel. Y 2 clips. Sí, ahí está. Sí. Bueno, así que no tenéis más que eso. Algo. A mí me ha dejado un poco perplejo eso de que el origen del ego está en nuestra propia naturaleza. Lo del pimentón choricero, si subo por ahí, está hecho. Gaso desde Málaga. Correos funciona muy bien. Pero nos gustaría verte en una sesión. Es cierto. ¿Qué era lo último que se había dicho? Que no fuera el pimentón. ¿Eh? Antes, algo. A mí me ha dejado un poco perplejo eso de que el origen del ego está en nuestra propia naturaleza. Lo del pimentón. Explica perplejo. Ha escrito también que estoy deseándolo de venir a la sesión, supongo. Pues ya sabes la fecha. ¿Qué fecha es? 3 y 4 de julio. ¿De Málaga? ¿Ha dicho? Sí. Pues tienes uno en Málaga. 5 es de Málaga. Poneros en contacto a través de Soken, si queréis. No es obligatorio. Árbol. Intento indagarlo, pero no consigo llegar a ello. Indagarlo a través de de Soken. De Dogen está también muy bien. Pero de Soken, de aquí. De las teclas, este. A ver, describe esa palabrota, perplejidad. No, me refiero a lo del ego. Sí, me he quedado perplejo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir? Que no lo entiendo. Ah, Que no lo he entendido. ya. Vamos a ver. La propia naturaleza ha puesto en nosotros las funciones de que disponemos. Por causas culturales, ambientales, que todas son semejantes en todas las latitudes,
la evolución del cerebro ha conducido, fíjate, la evolución del cerebro, es decir, algo natural, cósmico, ha conducido a la construcción, así lo descubrió Buda, la construcción del ego. Pero el origen de ese ego es natural. Solo la complejidad cultural nos ha llevado a la confusión, a la hipertrofia de los miedos, a la necesidad falsa, es decir, no una auténtica necesidad, de perseguir objetivos, de acumular logros. Y eso es el egocentrismo. El centro del ego es egoísta. Sin embargo, el origen del ego es el mismo que el origen de la mano, que el origen del oído, que el origen de la piel. Por eso explicaba antes que las emociones amorosas son tan eficaces, tan fuertes, tan intensas, en la personalidad dirigida por un ego, es decir, dormida, un sujeto que está dormido y un sujeto que está despierto, puesto que el origen de sus egos es el mismo. Otra cosa es que el desarrollo sea distinto. En el dormido, el desarrollo del ego continúa. En el despierto, el desarrollo del ego cambia. Su inspiración ya no es el logro, es la autorrealización de su naturaleza, un impulso natural, no buscado, cósmico. ¿Qué le parece esto? ¿Un árbol? Ja, ja, ja. Ok, por ahí sí. Razón. ¿Quién dice eso? Algo. Ya, por ahí sí. Lo de ok me ha impresionado mucho. Ja, ja, ja. Ok es oka. Oka. Bueno, parece que se ven que estos señores quieren ir a cenar y a la cama, ¿no? No sé. Y a jugar con lo que se reservan. Bueno, quedamos entonces para un día de estos, como por ejemplo el lunes. Isilio, es ¿Qué? que... A ver qué dice Isilio. En caso, ni mente ni Buda ni algo. Práctica que realiza y confianza en la sabiduría de la naturaleza. Momento a momento, que es lo único que hay. ¿Vamos a cenar?